Bueno, vamos a seguir hablando en esta cápsula de los partidos políticos y vamos a decir que los partidos tienen como naturaleza jurídica la asociación concedida por el derecho de asociación establecida en el artículo noveno de la Ley Fundamental, siempre y cuando sea por vía pacífica y lícita de un grupo de individuos que manifiesten intereses comunes. Dicha manifestación constitucional también se instrumenta por el párrafo primero del artículo quinto del COFIPE, como lo hemos mencionado anteriormente, con el derecho que otorga a los ciudadanos mexicanos para constituir instituciones políticas donde pueden afiliarse de una forma individual y libre. Así tenemos que la estructura de la naturaleza jurídica de los partidos políticos se constituye por la asociación como base fundamental del derecho de asociación, que éste a su vez da origen a los elementos que permiten el reconocimiento de las funciones de los partidos políticos. En este sentido, el párrafo tercero del artículo 22 del COFIPE, dispone que los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y el citado Código. El complemento que contribuye al sostenimiento de la naturaleza jurídica se relaciona con la característica que se desprende de las bases primera y segunda del artículo 41 de la Ley Fundamental, principalmente con la base primera cuando indica que los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Del mismo modo, se desprenden otros valores como podemos comprobar con los principales fines de los partidos que les obliga al ordenamiento constitucional a cumplir, señalados en el párrafo segundo, base primera del artículo 41, y de ellos depende promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo, para el logro de sus fines se sujetará a lo expresado en las disposiciones de los artículos 23 y 36, párrafo primero, inciso C, del ordenamiento electoral, al indicar que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y también podemos decir que los documentos básicos son los instrumentos fundamentales que requiere toda institución política para participar reglamentariamente en los procesos electorales. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales completa la división de los documentos básicos bajo los siguientes rubros: declaración de principios, estatutos y programa de acción, y cada uno expresa mediante sus disposiciones la postura ideológica, los postulados y los procedimientos que deben adoptar para su actividad. Así tenemos que entre sus principales características podemos aludir que se componen de una declaración de principios mantenida por principios ideológicos de carácter político, económico y social, que es el artículo 25, párrafo primero, inciso B. Un programa de acción para realizar postulados y obtener el logro de sus objetivos sostenidos de acción en la Declaración de Principios, que es el artículo 26, párrafo primero, inciso A. Proponer también políticas a fin de resolver los problemas nacionales, los estatutos que establecen los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. También los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, así como las funciones y facultades de los mismos. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos y la obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participen, sustentada en su declaración de principios y programas de acción. Ahora, después de hablar sobre esto, vamos a hablar sobre los tribunales o el Poder Judicial,
Y vamos a decir que el Poder Judicial en México experimentó cambios importantes que ocurrieron a la par del proceso de democratización. Como dice Héctor Fierro, México no solo experimentó una transición política, sino también una transición judicial. Durante las décadas del autoritarismo, el Poder Judicial mexicano se caracterizó por su constante renuencia a involucrarse en asuntos políticos, por la limitación de los instrumentos de revisión de constitucionalidad y por una enorme ineficiencia para desahogar los procesos iniciados en su seno. A decir verdad, contaba con cierta independencia, que evitaba el tal sometimiento al poder ejecutivo. Sin embargo, se encontraba lejos de ser un contrapeso de la constitucionalidad de los actos de la autoridad. Por un lado, como líder para eludir las restricciones que el Poder Judicial pudiera interponer, por otro, la autoridad de la Suprema Corte para detener al Ejecutivo o para invalidar los efectos de una ley como resultado de un juicio de revisión constitucional estaba restringida. La transición judicial ha tenido tres ejes principales. La primera es el fortalecimiento de los mecanismos de revisión de la constitucionalidad, la segunda la reorganización del Poder Judicial y la tercera el otorgamiento de garantías de independencia. La revisión constitucional, podemos decir que la relación entre estos procesos y la democracia es compleja. Ciertamente, la transición judicial inició aún dentro del viejo sistema autoritario. Sin embargo, lo hizo en respuesta en los problemas que se fueron generando durante la democratización, como la necesidad de un árbitro confiable en los conflictos políticos que se generaron con la dispersión del poder. Las reformas institucionales que fueron la base de la transición judicial se produjeron en 1987, 1994 y 1996, periodo en el que los partidos de oposición experimentaron un crecimiento notable. Como todo país que cuenta con un régimen constitucional codificado, el sistema judicial mexicano se descompone en dos partes. La justicia constitucional tiene que ver con la resolución de disputas en torno a la constitucionalidad, el apego a la Constitución, de las leyes o los actos de una autoridad gubernamental. La justicia ordinaria tiene que ver con la resolución de disputas en torno a la legalidad, el apego a la ley, de los actos de una autoridad gubernamental o de un particular. Debido a que la Constitución está por encima de las leyes aprobadas por una mayoría del Poder Legislativo, la justicia constitucional puede ser un instrumento muy poderoso en manos del Poder Judicial, que consiste en controlar los actos de los otros poderes. Los estudios comparativos de los sistemas judiciales distinguen dos grandes modelos, el americano y el austriaco. La característica central del modelo americano es que no hay separación entre los órganos encargados de la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Se trata de un sistema de control difuso, donde cada una de las partes puede involucrarse en juicios constitucionales. Lo que otorga unidad al sistema es el mecanismo de apelación y las partes afectadas pueden recurrir a una autoridad superior para revocar, enmendar o anular una sentencia. En este sistema, la Suprema Corte de Justicia constituye el máximo órgano dentro del sistema de justicia y la última instancia de apelación. En el modelo austriaco, por el contrario, existe un tribunal especializado en asuntos constitucionales que opera de forma independiente de los tribunales ordinarios. La mayoría de las democracias europeas han adoptado el sistema austríaco y en América Latina prevalecen los sistemas híbridos. En México, por ejemplo, no hay una clara distinción entre órganos de justicia constitucional y órganos de justicia ordinaria. Sin embargo, tampoco existe un control constitucional difuso. El control de la constitucionalidad tiende a concentrarse en la Suprema Corte de Justicia, pero se permite también a jueces y tribunales ordinarios pronunciarse sobre cuestiones constitucionales, cuando ésta solo tiene efectos particulares. El control de la constitucionalidad
se lleva a cabo en México mediante tres mecanismos: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. El juicio de amparo, introducido desde la segunda mitad del siglo XIX, es el instrumento de revisión constitucional que más se utiliza en México. Se trata de un juicio que solo puede iniciar un particular, la parte afectada, contra los actos de una autoridad. A pesar de su uso extensivo, el juicio de amparo tiene importantes limitaciones como instrumento de control de la constitucionalidad, tanto en lo que se refiere a las causas de un juicio de amparo como en lo que concierne a los efectos de las sentencias. Ahora, el ámbito de procedencia del juicio de amparo, las normas fundamentales por cuya violación puede un particular pedir la protección del Poder Judicial, no abarca toda la Constitución. Y el juicio de amparo solo puede iniciarse por violaciones a las garantías individuales. En la jurisprudencia de la Suprema Corte ha prevalecido una interpretación restrictiva de este concepto, limitándolo exclusivamente a los artículos del capítulo primero de la Constitución. Ahora, esta interpretación de las garantías individuales excluye los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, como votar y ser votados, del ámbito de procedencia del juicio de amparo. En apego estricto al texto constitucional, la jurisprudencia de la Suprema Corte considera los derechos políticos a partir de 1996, no como garantías individuales, sino como prerrogativas de los mexicanos. Y las limitaciones sobre los efectos de las sentencias de amparo son en cierta medida más graves y constituyen una de las causas estructurales de la debilidad del Poder Judicial. Las sentencias de amparo solo benefician a quienes interponen el recurso, no tienen efectos generales. Esta característica del juicio de amparo es conocida como la fórmula Otero, pues quien propuso originalmente su adopción en el ámbito federal fue el político y jurista mexicano Mariano Otero. Si como resultado de un juicio de amparo, la Suprema Corte declara que determinado precepto legal viola la Constitución, la sentencia solo protegerá a quienes presentaron la demanda. Los demás seguirán obligados a cumplirlo. Ciertamente, la Suprema Corte puede establecer jurisprudencia después de cinco sentencias en el mismo sentido. A partir de entonces, el amparo se concede de forma automática. Sin embargo, la fórmula Otero obliga a la interposición de la demanda de amparo para obtener la protección de la justicia, con lo cual conduce a la multiplicación innecesaria de litigios, así como también limita el acceso a la justicia a quienes pueden pagar los costos del juicio. Con esto vamos a terminar esta cápsula hablando de los tribunales y del Poder Judicial y estas revisiones de constitucionalidad, y vamos a pasar ahora sobre el Estado mexicano en la siguiente cápsula.